Bienvenidos. Soy el Dr. Claudio Benavides Ángel. Soy el RDMA, Regional Director of Medical Affairs de Salud Femenina para Asia, Pacífico y Latinoamérica. Y hoy día vamos a dar inicio al día 2 del Women's Health Latin American Summit, cuyo foco es Non-Oral Hormonal Contraception o la anticoncepción hormonal por vía no oral. Pero antes de comenzar, quisiera preguntarle a Era cómo nos fue el día de ayer. Era, por favor, dinos cómo nos fue el día de ayer. Estas son las cifras. Gracias, excelente. Qué buenas noticias. Gracias, Era. Ok. Nuestro día, ya lo dije, es el Non-Oral Hormonal Contraception. ¿Por qué este tema lo hemos escogido y por qué es importante? Porque si vemos que en pleno siglo XXI el porcentaje de embarazos no deseados, no planificados, corresponde entre un 40 al 50%, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, esto significa claramente un impacto en la salud. Nosotros, los profesionales del área de la salud, estamos con la obligación y dedicación de disminuir este porcentaje de embarazos no planificados. Nuestros tres expositores hoy día de alta capacidad, de alta experiencia, nos darán indicaciones, tips, cómo disminuir estos embarazos no planificados. Y la vía oral no oral anticonceptiva es sin duda una muy buena alternativa. Comenzaremos con el doctor Iñaki Lete. El doctor Iñaki Lete, amigo de Latinoamérica, experto, probablemente la persona más experta en anticoncepción por vía vaginal, nos va a hacer un resumen de lo que significa la vía anticonceptiva vaginal, hormonal vaginal durante los últimos 20 años y nos va a explicar cuál es el impacto actual de la vía vaginal anticonceptiva. Seguiremos con la doctora Andrea Chile, experta adolescentóloga, que va a tocar un tema muy vigente hoy en día en plena pandemia del COVID-19. Cómo el boca a boca en las redes sociales impactan a nuestras usuarias para informarse, para iniciar la anticoncepción y continuidad de la anticoncepción. Cómo nosotros, los profesionales de la salud, podemos manejar o por lo menos conocer estas redes para utilizarlas de la mejor manera. Terminaremos con la doctora Dayana Manso, probablemente una de las personas que más conocen la anticoncepción hormonal, y ella nos va a hablar del manejo clínico de los sangrados irregulares con la anticoncepción hormonal. Bien sabemos que la principal causa del abandono de la anticoncepción hormonal es el sangrado irregular. Y ella nos va a explicar cómo manejar clínicamente con el objetivo de mantener la adhesividad al método, no lo abandonen, y de esta manera, al mejorar la adhesividad, mejoramos la eficacia anticonceptiva y logramos el objetivo que nos planteamos hoy día: incrementar la eficacia anticonceptiva para disminuir el porcentaje de embarazos no planificados. Sin más, los dejo a continuación con el doctor Said Plasencia, quien será nuestro anfitrión para dirigirnos durante las tres presentaciones con estos tres capacitados speakers. Solamente les deseo el mayor de los éxitos y aprovechar. Muchas gracias. Éxito. Muchas gracias, doctor Claudio. Es un gusto para mí poder participar en este segundo día como presentador. Los ponentes del día de hoy tienen una gran experiencia, son líderes mundiales en el área de la anticoncepción. Así que esperamos 3 charlas de gran calidad. Estas sesiones nos encanta que sean interactivas, así que los invito a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat que tenemos en la pantalla. Para iniciar, presentaré a nuestro primer ponente. Él es el doctor Iñaki. Él es jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Araba Vitoria de España. Es profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina del País Vasco y expresidente de la Sociedad Española de Anticoncepción. Él nos presentará el tema El anillo vaginal, que hemos aprendido después de 20 años. Bienvenido, doctor Iñaki.
Lo dejo ante su auditorio virtual. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos colegas ahí al otro lado del charco. Para mí es un placer reunirme o estar con vosotros de esta manera virtual para hablar de un tema que siempre, como sabéis, probablemente me ha apasionado y que es lo que veis ahí en el título, el anillo vaginal que hemos aprendido en 20 años. Este es mi conflicto de intereses, que estáis viendo aquí. Y este sería, a ver si me pasa la continuación. Esta es la agenda que yo he preparado para esta tarde. Hablar un par de slides sobre la introducción y luego compartir con vosotros mi experiencia sobre lo que yo creo que hemos aprendido en estos 20 años de Nubarrín. Veis ahí que sí se explica, es bien aceptado y es utilizado, que la vía vaginal tiene ventajas respecto a la vía oral, y sobre todo respecto a la vía oral para administrar hormonas, que la pauta mensual tiene un impacto beneficioso en el cumplimiento y la efectividad, que la vía vaginal impacta en la aceptabilidad. Para finalizar, analizar todas las diferencias de Nubarrín con el resto de anillos anticonceptivos disponibles a día de hoy. A modo de introducción, recordad, por eso hablamos de 20 años. 20 años no lleva en la mayoría de los países disponible para nosotros, pero la FDA lo aprueba, tenéis aquí el 3 de octubre del 2001, por lo tanto son 20 años en octubre de este año, y hay que recordar y reconocer que es el anillo original, es decir, Nubarrín es el primer anillo vaginal que aprobado por la FDA para su uso como método anticonceptivo. Y recordad, aunque probablemente no haga falta, que es un método hormonal combinado. Y yo digo esto porque, claro, ha pasado ya 20 años, ¿no? En España, concretamente, 18. Desde que lo tenemos disponible, 18 años y medio, ¿no? Y al inicio, al principio, cuando Nubarrín se iba a lanzar en el pre-marketing y luego, posteriormente, cuando Nubarrín se lanzó, muchos compañeros nuestros nos planteaban que Nubarrín pues es un diafragma, es un método de barrera, porque era un anillo. No, es un método hormonal combinado que libera hormonas esteroideas, estrógenos, en este caso el tirestradiol, y un gestágeno que es el entomogestel, el metabolito activo de desogestel. Por lo tanto, es un método hormonal combinado sujeto a las mismas indicaciones, contraindicaciones y criterios de elegibilidad de la OMS que el resto de hormonales combinados, como cualquier tipo de píldora o el parche anticonceptivo. Dicho esto, decíamos, ¿qué hemos aprendido en estos 20 años? Pues fijaros, yo y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que hemos aprendido que si se explica en qué consiste el método, si se explican sus características y sobre todo su comodidad de uso y su eficacia y efectividad, es un método que es bien aceptado y por tanto utilizado por las mujeres. Mirad, en el año 2007 nosotros publicamos en Anticoncepción el estudio de TIM, que fue un estudio multicéntrico realizado en España, en el año 2005, en el que incluimos a 9.700 mujeres evaluables para el estudio. El objetivo del estudio era evaluar el grado de aceptación de los diferentes métodos anticonceptivos hormonales combinados según la pauta de administración oral, cutánea por parche vaginal, y intentar como objetivo secundario de tener un perfil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues fueran 9.700 mujeres que acudieron a nuestras consultas pidiendo, en demanda o solicitando un método anticonceptivo hormonal combinado. A estas mujeres les explicamos utilizando un panfleto, un folleto, un leaflet unificado para todos los centros, diferentes características de los métodos hormonales combinados, la píldora, el parche y el anillo, diciendo, pues la píldora se toma una toma diaria, el parche un uso semanal, el anillo un uso mensual, cuál es la eficacia, efectividad, etc. Se utilizó la misma información para todas las mujeres. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues aquí lo tenéis. Obtuvimos que después de explicarles a nuestras clientas, pacientes, usuarias, llamarlas como queréis, después de
explicarles que aparte de la píldora que todo el mundo conocía, aparte de la píldora existía un parche y un anillo vaginal que eran igual un método anticonceptivo hormonal combinado. Pues resulta que, fijaros que el 46% de esas 9.700 mujeres españolas decidió utilizar el anillo vaginal, un 39% la píldora y un 15% el parche. Y las razones para elegir el uso del anillo que nos dijeron, porque también preguntábamos, bueno, ¿por qué eliges un método y rechazas los otros dos? El anillo se eligió por la conveniencia, por la poca probabilidad de omisión involuntaria, es decir, mejor cumplimiento, y por la frecuencia de uso mensual. Este estudio TIM del 2007 fue replicado. Sabéis que los artículos tienen que hacer una descripción de material y métodos suficientemente clara, adecuada y bueno, que permita que otros investigadores repliquen los estudios. Pues el estudio TIM tuvo esa ventaja, que ha sido replicado en varias ocasiones. La primera, aquí tenéis el estudio Choice europeo, no confundir con el estudio Choice americano de San Luis, publicado en el European Journal en 2012, en el que lo que se hace es aplicar la misma metodología que nosotros hicimos con el estudio TIM multicéntrico en España, en este caso multicéntrico internacional en 11 países de Europa, en el que se involucra a 1.730 médicos que reclutan información de 17.787 mujeres de 15 a 40 años de edad. Aquí tenéis. ¿Y qué encuentran en el estudio Choice europeo? Pues como nos pasó a nosotros, que de un 8% de mujeres que acudieron a una consulta con su médico para asesoría de una anticoncepción, que pensaban que podían utilizar el anillo vaginal, después de haber oído la explicación y de haber recibido la información adecuada, la información, como os digo, veraz, equilibrada, pues resulta que pasa a un 29,8% el porcentaje de mujeres que realmente se van a su casa con una prescripción de un anillo vaginal. Por eso decimos que si se explica bien, es aceptado y además utilizado por parte de las mujeres. Más experiencias en cuanto a explicación y aceptación. Aquí tenéis estudios, el Imagine, hecho en Portugal y publicado en el European Journal también, el estudio Piensa, hecho ahí en Latinoamérica, en Chile, básicamente, porque participaron más países latinoamericanos, pero publicado en la revista chilena de ginecología, que tenéis aquí, y firmado por todos amigos míos, por Ernesto Pizarro, Guillermo Galán, Pablo Lavín, Claudio Ramírez o Francisca Rivero, amigos míos que publican el estudio Piensa. O en Italia se hace el estudio Ecos. Al final, la conclusión de todos estos estudios es: si yo explico en qué consiste el anillo vaginal, si yo explico la pauta mensual y explico lo que vamos a ver a continuación de eficacia y efectividad, las mujeres lo aceptan y lo utilizan. Segunda cosa que hemos aprendido, que evitar el primer paso hepático en general de la anticoncepción es importante. Fijaros, ¿en qué consiste el paso hepático? ¿No? Yo cuando administro un fármaco por vía oral, llega aquí, llega al tracto digestivo, o sea, al duodeno. Generalmente las hormonas esteroideas se absorben en el duodeno, yo he tomado por la boca se absorbe en el duodeno, y por la circulación entero de intestino portal, de una portal, llegan al hígado. Pero veis aquí, esto es casual, no es científico, pero yo he puesto aquí cuatro rayas y aquí una cuando hablo de circulación sistémica. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo administro por vía oral, parte se va a quedar retenido, va a ser metabolizado, mejor dicho, en el hígado, en lo que llamamos el metabolismo de primer paso hepático. Por lo tanto, eso me obliga a administrar dosis mayores por vía oral, porque después de lo que se queda se metaboliza en el hígado, yo tengo una dosis determinada que va a llegar a donde me interesa a mí. ¿A dónde me interesa? A la circulación sistémica, al torrente sanguíneo, para que llegue al receptor y haga el efecto que yo pretendo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando administro por vía oral, este primer paso hepático lo que hace es estimular la síntesis de algunas proteínas hepáticas, y en concreto de las proteínas de la coagulación.
Cuando yo administro por vía vaginal, aquí a la derecha, como podéis ver, pues a través de las venas vaginales, la vena uterina, etcétera, lo que yo he administrado, que se absorbe a través de la vagina, el fármaco, la droga, va directamente a la vena ilíaca interna, la vena ilíaca interna, derecha e izquierda, a la común, y de ahí a la vena cava inferior, y se distribuye directamente por la circulación sistémica, llegando al receptor, en este caso igual de estrógeno o de progesterona, en primer lugar. Luego, evidentemente, hay un segundo metabolismo hepático, ¿no? Pero evitamos el primer paso hepático. ¿Y eso qué nos permite evitar el primer paso hepático? Pues una cosa muy clara, que es reducir la dosis de tinestradiol sin efectos indeseables sobre el control del ciclo. Ya habéis visto que, cuando decíamos Mujer, es un método anticonceptivo hormonal combinado que libera diariamente 15 microgramos de tinestradiol y 120 de metoprogesteron. 15 microgramos es la dosis más baja que hoy en día podemos encontrar en anticoncepción hormonal combinada. Y nos permite, la tecnología del anillo nos permite una pauta mensual, que tiene sus ventajas, como veremos ahora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la pauta mensual, el tener que hacer un gesto al mes en lugar de un gesto al día o un gesto a la semana, en el caso de la aplicada del parche, mejora el cumplimiento. Que sabéis que el cumplimiento es el término que se refiere a que yo haga un uso correcto de la prescripción que me han realizado. Y por lo tanto, si no hago un uso correcto, hablamos de incumplimiento, y el incumplimiento lo que hace es poner en entredicho o amenazar la eficacia del método anticonceptivo. Mirad, en el año 2008 nosotros publicamos el estudio REMO, es aquí, 2008, en el que lo que hicimos fue obtener información sobre 26.000 y pico mujeres, 27.000 mujeres españolas que estaban utilizando un método anticonceptivo hormonal combinado. Fue un estudio retrospectivo en el que les preguntábamos por lo que había acontecido en los últimos 18 meses en relación al uso del método anticonceptivo hormonal combinado. Básicamente, ya se ha olvidado si hay algún punto, problema de cumplimiento, expulsión del anillo, despegamiento del parche, etc. Y fijaros cómo, con las limitaciones del estudio retrospectivo, cómo encontramos que el 65% de las mujeres que utilizaban la píldora sí habían tenido un problema de este tipo, el 29% del parche y el 19,6% usuarios del anillo, con una diferencia significativa. Por lo tanto, fue el primer estudio que puso de manifiesto, y así lo recogió la Cochrane, como veis aquí, que puso de manifiesto, aunque fuese una metodología, bueno, con sus limitaciones, que una pauta mensual se asocia a mejores tasas de cumplimiento. Y si tiene mejores tasas de cumplimiento, es de esperar que tenga mayor eficacia. Nosotros esto le dimos la vuelta, hicimos una revisión sistemática de metaanálisis que publicamos con la doctora Amanda López Picado, la doctora La Puente y yo mismo, publicamos en el 2017 revisión sistemática y metaanálisis del impacto de la pauta mensual en el cumplimiento. Y fijaros cómo una revisión sistemática y metaanálisis en la que se incluyen dos estudios, el número de ciclos bien cumplidos con el anillo vaginal, es mejor, es significativamente mejor que el número de ciclos con cualquier tipo de píldora que se incluyeron, en este caso el progesterol y las dos con el progesterol, perdón, los dos ensayos clínicos con esta riesgo relativo ratio de 1.22 y veis el intervalo de confianza. Como consecuencia de que esta pauta el mejor cumplimiento, resulta que ya aquí con 10 ensayos clínicos que comparan Novarrin con píldoras, vemos como la probabilidad de que una mujer que utiliza Novarrin en ensayos clínicos se quede embarazada es de 0.52 cuando se compara con píldoras. Indica que hay un 48% menos de embarazos cuando se utiliza una pauta mensual que una pauta diaria, cuando se utiliza Novarrin que cualquier tipo de píldora. La vía vaginal también tiene un impacto en la seguridad. Nosotros sabemos que administrar las hormonas esteroideas evitando el primer paso hepático, ya lo hemos visto, puede tener un impacto en la seguridad. Aquí os vengo a presentar el estudio de Dinker, el estudio TAS, prospectivo, multinacional, de 2 a 4 años de seguimiento, en el que se compara el número de eventos trombóticos en usuarias de anillo, tenéis aquí 16.800
1.600 y usuarias de píldora en, ya veis aquí, el número de centros de USA y Europa, ¿vale? Y estos son los resultados. Aquí veis el número, la incidencia por cada 10.000 mujeres año de eventos trombóticos en usuarias de Novarrin, y aquí en usuarias de lo que sería el gol estándar para las agencias reguladoras, que es el anticonceptivo oral con estradiol y levonorgestrel, 7,8, diferencia no significativa. Por lo tanto, la conclusión es que no hay más casos de enfermedad trombótica venosa en mujeres que emplean Novarrin que tras que utilizaron la píldora. Básicamente la píldora de levonorgestrel, y esto es debido a la vía que estamos utilizando. Y luego la vía también es determinante, la vía no, y la pauta, en este caso el control del ciclo, que es un factor determinante para la afectabilidad del método. Sabemos que experimentar sangrado intermenstrual es la primera causa por la que una mujer abandona el uso de un método anticonceptivo hormonal combinado. Fijaros lo que ocurre con Novarrin. Novarrin tiene niveles estables, constantes y estables, niveles constantes y estables de tinestradiol y de levonorgestrel, mientras que cuando administramos por vía oral tenemos picos y valles. Pues aquí tenéis lo que ocurre en cuanto al control de ciclos. Ciclos en los que no hay sangrado intermenstrual, pues fijaros, 0,46 es la probabilidad de tener sangrado intermenstrual entre usuarias del anillo frente a la píldora, es decir, un 54% menos de ciclos con sangrado intermenstrual entre usuarias del anillo. A los 3 ciclos de uso, que ya es importante, pero es que esto hay que mantenerlo. Y fijaros, a los 6 ciclos sigue siendo 0,60, un 40% menos de ciclos con sangrado intermenstrual entre usuarios de Novarrin, incluso a los 12 ciclos de uso, al año un 32% menos. Por lo tanto, hay la vía vaginal nos permite, y la pauta mensual, pero sobre todo la tecnología del anillo por vía vaginal, niveles constantes y estables que hacen que el patrón de sangrado sea más predictible y sea mejor que cuando administramos por vía oral. Y ya para finalizar, sabéis, y si en Latinoamérica hay también algún anillo, sabéis que a día de hoy tenemos nuevos anillos que son genéricos o son copias de Novarrin, ¿no? Uno, aquí tenemos lo que es Novarrin, y otro que aquí en Europa, España, se llama Mujer, ahí en Latinoamérica, el Salud, etc. Entonces, bueno, ¿hay diferencias? Pues sí, hay diferencias. ¿Son los mismos anillos? Yo diría que no. Fijaros, así es Novarrin. Novarrin tiene una membrana que tiene etilenvinilacetato al 9%, y un espesor de 110 micras, y un núcleo con etilenvinilacetato al 28%, mientras que el otro anillo, el Serrin, tiene una membrana de 150 micras y un núcleo de poliuretano. Entonces ya no son lo mismo. Ya cuando uno ve así, lo he puesto gráficamente para que lo vamos a entender, resulta que el anillo genérico es más grueso, tiene una membrana más gruesa que Novarrin. Y eso puede tener su implicación clínica. En el estudio de bioequivalencia que publica Jaime Algorta, nos dice que con su anillo, con el Serrin, el nivel, pues la liberación inicial, el post-release, la liberación inicial de hormonas es menor que con Novarrin. Aquí tenemos con Novarrin en azul niveles más elevados, y que eso podría tener una implicación clínica más importante. Es decir, tengo una membrana más gorda, tardan más las hormonas en salir, por lo tanto tengo una menor salida brusca inicial. Pero en su mismo artículo nos dice también que la Tmax, que es el tiempo que necesito, en este caso de tinestradiol, lo que dice aquí arriba, la Tmax, que es el tiempo que necesito para conseguir la concentración máxima que tenemos aquí, que es similar entre los dos anillos. El test es el Serrin y el referencia Novarrin, en su estudio de equivalencia, mismas concentraciones, pero el tiempo que necesito para alcanzar la Cmax con el Serrin, o la copia, es, ¿veis?, 360 horas comparadas con 96 que necesito con Novarrin. ¿Qué significa esto? Que para alcanzar los niveles de concentración máxima de tinestradiol, que es responsable fundamentalmente del control del ciclo, necesito mucho más tiempo. Por lo tanto, no solamente no son iguales desde el punto de vista estructural, sino también tienen diferencias en su comportamiento farmacológico. Y para concluir, ¿qué hemos aprendido en estos 20 años de disponibilidad de Novarrin? Al menos, ¿qué he aprendido yo que quería compartir con vosotros esta tarde?
que Nubarrín es bien aceptado cuando se explica durante el consejo anticonceptivo, porque le podemos decir a nuestras usuarias que si utilizan Nubarrín tienen menor riesgo de quedarse embarazadas y van a tener un mejor control del ciclo. Básicamente, es bien aceptado. Que evita el primer paso hepático, lo que permite reducir las dosis de estradiol sin los efectos indeseables que vemos sobre el control del ciclo cuando disminuimos la dosis estrógena. Que debido a su pauta mensual facilita un buen cumplimiento, como se demostró en la revisión sistemática de metaanálisis, y que al presentar un mejor cumplimiento es más efectivo en evitar los embarazos que los anticonceptivos por vía oral. Esto es lo que hemos aprendido en 20 años, esto es lo que nuestras mujeres, pacientes, usuarias, clientas deberían de conocer. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iñaki. Aprovecho para seguir invitando a la audiencia que nos externen sus comentarios o sus preguntas a nuestros ponentes. Nos empiezan a llegar algunas preguntas, doctor Iñaki. Iniciaré con esta primera pregunta. Doctor, ¿el anillo vaginal aumenta la incidencia de infecciones vaginales en presencia de una infección vaginal, disminuyendo la eficacia anticonceptiva, doctor? Muchas gracias, Aís, por tu pregunta, que me parece muy adecuada porque es una cuestión que nos ha preocupado a todos desde que tenemos Nubarrín a nuestra disposición. Pero es fácil de contestar porque tenemos evidencias. Primero, Nubarrín no incrementa el riesgo de tener una infección vaginal. No hay mayor tasa de candidiasis, ni vaginosis por gardnerella, ni trichomoniasis, ni gonococcia. No hay. Tenemos datos robustos para contestar esto. Y segundo, en el caso de tener una infección vaginal, la infección vaginal más frecuente es la candidiasis vaginal, ¿no? Pues hay estudios que han demostrado que en presencia de conjunta de Nubarrín con miconazol no hay una disminución de la absorción de los componentes esteroideos del anillo. Por lo tanto, no se modifica, no hay un impacto negativo en la eficacia del anillo vaginal. En sentido de tranquilidad, cualquier paciente, y lo digo a todos que estáis ahí, cualquier paciente que sea portador del Nubarrín y que tenga una infección a la que tenemos que poner una infección vaginal, le vamos a poner cotrimazol, miconazol, un óvulo vaginal, tranquilos que eso no va a disminuir la absorción de los esteroides en la vagina. Muchas gracias, doctor Iñaki. Tenemos aquí una segunda pregunta. ¿El anillo tiene algún impacto en el peso? ¿Hay alguna restricción de uso en mujeres obesas en términos de eficacia? Muy bien, esa pregunta es muy habitual por parte, la primera parte por parte de las pacientes, ¿no? Es decir, doctor, si utilizo Nubarrín, mi peso se va a ver modificado. Y todo esto tiene que ver con el mito de que la anticoncepción hormonal combinada incrementa el peso. Bueno, Nubarrín se comparó con lo que todos que estáis ahí, también al otro lado de la pantalla, sabéis que es percibido como el anticonceptivo que no incrementa el peso, sino que incluso lo puede disminuir, que es un anticonceptivo con etiliestradiol y drospirenona. Se comparó en un ensayo clínico publicado por Amison y por mí mismo en Human Reproduction, 1000 mujeres que participaron en el ensayo, 500 en el grupo de drospirenona y etiliestradiol, 500 en el grupo de Nubarrín, un año de seguimiento. No hubo un incremento del peso significativo, no hay diferencias significativas de peso entre las que utilizan drospirenona y las que utilizan Nubarrín. Segunda pregunta, un impacto negativo de la obesidad o del peso de la paciente en la eficacia de Nubarrín. Tampoco hay datos, no es que tampoco hay datos de que eso no es así. Sabéis que se ha especulado mucho con la disminución de la eficacia de la anticoncepción hormonal combinada por vía oral en mujeres obesas por el asunto que tiene que ver con la distribución del fármaco en un organismo, pero en la vía vaginal, y precisamente por evitar el primer paso hepático, esa disminución de la eficacia no se ha visto o no se ha podido corroborar ni comprobar. Por lo tanto, mujeres obesas, la limitación de la obesidad tiene que ver con la seguridad, con el riesgo de enfermedad trombólica venosa. Sabemos que una mujer de 40 de IMC, muy típico en Estados Unidos, por ejemplo, o en México, también ahí en México, sabéis que tenéis una obesidad importante, pues una obesidad se asocia a un incremento del riesgo de tromboembolismo venoso.
ahí sí que estamos sujetos a las mismas limitaciones que la vía oral o la vía transdérmica. Pero en el caso de la eficacia, así como la vía transdérmica, se comprobó que mujeres con más de 90 kilos de peso se embarazaban más. Con la vía vaginal no hay esa evidencia y se puede utilizar. En cuanto a eficacia, tranquilidad absoluta. Gracias, doctor. Al ser menor la concentración de dinilestradiol, ¿existirá un menor riesgo de tromboembolismo venoso del uso del anillo versus otros anticonceptivos orales combinados? Bueno, pero la pregunta es muy adecuada también, porque hemos presentado los resultados del estudio TAST. Es un estudio de seguridad, de seguimiento, un PAS. Esto es que obliga a las agencias evaluadoras a hacer en fase 4 de seguridad, ¿no? Y en el TAST lo que demostró Nubarrin es que tiene un riesgo similar, 0,5% casos más por cada 10.000 mujeres año que el anticonceptivo que contiene levonorgestrel. Y algo menos que los que tienen trospiridona o gestoleno, por ejemplo, ¿no? Pero esto es importante. Bien, podemos esperar que el impacto que cualquier mujer que utiliza anticoncepción hormonal con estrógenos o terapia hormonal con estrógenos, sabemos que ve incrementado su riesgo de tromboembolismo. Y eso es así, porque los estrógenos tienen ese papel en los factores de la población. Y lo ve incrementado. Podemos esperar que ese incremento de riesgo sea similar en usuarias de Nubarrin a las que utilizan un anticonceptivo con levonorgestrel. Pero es importante señalar que Nubarrin está sujeto a las mismas restricciones y contraindicaciones que cualquier otro método anticonceptivo hormonal combinado de cara a los factores cardiovasculares, el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, si una mujer tiene un evento, un antecedente familiar o personal, o de trombofilia, o personal de un evento trombótico previo, tiene contraindicada toda la anticoncepción hormonal combinada, incluido el Nubarrin. Pero dicho esto, también hay que decir que en la población general sin factores de riesgo, la probabilidad de que encontremos un evento trombótico es similar a la probabilidad que tenemos cuando estamos administrando lo que la EMA, al menos aquí en Europa, considera el gold estándar, que es el anticonceptivo con levonorgestrel. Muchas gracias, doctor. En su experiencia, ¿quién tiene más barreras al uso del anillo vaginal? ¿Los médicos o los pacientes? Pues esa es, como diría en España se suele decir, es la pregunta del millón. Nosotros en el año 2003, cuando Nubarrin llegó a España, pensábamos que la barrera fundamental estaba en las mujeres. Y las mujeres, al menos las españolas, nos dieron una lección que os he enseñado. Es decir, si yo explico el método, si yo explico de verdad en qué consiste, las mujeres son capaces de ver las ventajas que tiene utilizar un método mensual en lugar de un método diario. Lo decía en el estudio TIM. Tengo menor probabilidad de olvidarme, por lo tanto, de tener susto, miedo, porque claro, os he contado el remo era el de cumplimiento. 27.000 mujeres que habían tenido problemas de cumplimiento, ¿no? 69% de las que usaban la píldora habían tenido algún problema de olvido, vómito, diarrea, algo que se había preocupado, 19,6% de las del anillo. Pero es que claro, no es únicamente que haya tenido un problema, es lo que implica, porque teníamos que en el grupo de la píldora, ahora no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje elevado había recurrido a la anticoncepción de urgencia, a la píldora del día siguiente, mientras que en el grupo del anillo había sido anecdótico prácticamente, ¿no? Por lo tanto, ellas enseguida pillaron la ventaja de la pauta mensual y la vía vaginal. Yo creo que las principales limitaciones, de verdad, siguen estando aquí, en la mente de los médicos que prescribimos pensando que las mujeres que tenemos enfrente no van a ser capaces de aceptar el anillo vaginal. Y hoy en día estamos en 2021, me da igual en qué latitud estamos hablando, me da igual continente americano. Yo he hecho lanzamiento en India, en Arabia Saudí, en Ucrania, en Rusia, en Nubarrin, y las mujeres sois listas, perdóname que lo digas eso, y sabéis perfectamente diferenciar lo que es bueno de lo que no lo es. Y nuestro problema está en que no os explicamos lo suficiente
qué consiste en Nubarrín, en el vídeo vaginal, para que lo podáis analizar. Pero ya termino con esto, cuando se explica bien es aceptado y utilizado por las mujeres. La barrera en nuestras mentes. Muchas gracias, doctor Iñaki, por responder ante estas preguntas que la audiencia nos dio. Excelente presentación. A continuación, presentaremos nuestra segunda ponente. Ella es la doctora Andrea Schill. Ella es ginecóloga infanto-juvenil en el Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana y es profesora en la Escuela de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Ella nos hablará acerca de el boca a boca y las redes sociales en la anticoncepción. Muchas gracias, doctora Andrea. Muchas gracias, Aida. Hola a todas y todos. Muchas gracias a Organon por invitarme a presentar ahora y a todos ustedes por estar aquí para escuchar lo que les quiero compartir. Aquí está mi declaración de conflictos de interés. No estoy asociada a ningún laboratorio, institución, religión o partido político que influya en lo que les voy a decir. Esta foto, que sobre todo a los jóvenes les parece algo normal, obvio, ver a chicas, mujeres jóvenes o no tan jóvenes embarazadas, ¿por qué la quiero mostrar? Porque el próximo mes se cumplen 30 años de un hito que yo diría que cambió muchísimo, que fue un antes y un después, algo que en su momento fue bastante revolucionario, por no decir chocante. Fue esta foto del Vanity Fair en agosto de 1991, cuando la Demi Moore apareció mostrando un desnudo de su embarazo. Eso fue un cambio, esos fueron los medios sociales, esto fue un medio, ¿no es cierto?, de comunicación, una revista mostrando esa fotografía. Eso no será anticoncepción, pero de alguna manera hizo un cambio en la manera de que se habla de muchos temas que son tabú y que para los jóvenes de hoy en día no es algo que ni siquiera se cuestione. ¿Por qué digo esto? Porque estoy partiendo con algo que es un poquito de historia. Estas fotos son de Nueva York de hace un siglo. Estas fotos son de los inmigrantes, eran inmigrantes, mujeres pobres, familias numerosas, con una alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, y en un momento en que existían las famosas leyes Comstock, leyes que prohibían la publicación y la distribución de información en relación a sexo, sexualidad, pero también planificación familiar y reproducción, porque todo eso atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Y en esa situación tenemos esta mujer que, enfermera universitaria, casada, 3 hijos, luego de tener a sus hijos, vuelve a ejercer su profesión, pero como saludista, en estos arrabales, ¿no es cierto?, en Nueva York, que es espantada con esta situación y crea funda esta revista feminista y funda una oficina, digamos, planificación, una clínica de planificación familiar. Esta fue la primera clínica de planificación familiar que posteriormente dio lugar a la Liga o Fundación Norteamericana de Planificación Familiar. Margaret Sanger estuvo en la cárcel, estuvo fuera, tuvo que irse del país, prácticamente exiliada, su marido estuvo en la cárcel, su familia sufrió, fue una revolucionaria y también logró que se derogaran las leyes Comstock. Ella misma, de alguna y otra manera, también estuvo ligada posteriormente al desarrollo de la pastilla anticonceptiva, al presentar a una heredera con mucho dinero a los bioquímicos Pincus y Chang. Todo fue algo que fue rodando y rodando y rodando. Las mujeres llegaban donde ella, obviamente, a través del boca a boca. Y así fue que como las mujeres en la década de los 60 y 70, que reclamaban para sí mayor libertad sexual, equidad de género y una mayor inserción en el mundo laboral y académico, cuando apareció fue la primera anticonceptiva, la primera pastilla anticonceptiva, obviamente que también iba esto sabiéndose de boca a boca. Claro que esto que fue hace 60 años, fue hace muchísimo, pero recordemos que las mujeres
para ir al médico tenían que ir o acompañadas de su marido, o con un certificado de matrimonio, o con una argolla matrimonial, así que se las prestaban en la sala de espera. Había todo un préstamo de argollas para aquellas que no la tenían. Entonces, esto fue hace mucho, y uno se pregunta si hoy en día, siglo XXI, el boca a boca en la anticoncepción seguirá jugando un rol. Y decirles que sí, el boca a boca en publicidad es una estrategia. Es una estrategia que busca aprovechar la experiencia de los clientes para que cuenten a sus amigos, sus familiares o sus colegas, ¿no es cierto?, sus experiencias. ¿Por qué? Porque se ha visto que al menos el 84% de los consumidores confían más en lo que les dicen sus allegados, su gente cercana, a cualquier otro tipo de publicidad. Nielsen mostró en uno de sus trabajos y lo publicó, ¿no es cierto?, de que las recomendaciones de los allegados, es decir, de la gente cercana, es quien más se confía en el momento de adquirir algún producto. Pues todo esto tiene que ver con publicidad y con marketing. Obvio, además está decir que cuando nos informamos y que más confiamos, eso no necesariamente significa que sea algo que es correcto. Pero bueno, eso ya es entre paréntesis. Entonces, para crear esta charla, yo me pregunté a mí misma si es que eso sucede todavía y en qué confían las mujeres o las parejas hoy en día, año 2021, al momento de elegir su anticonceptivo. Y aprovechándome las redes sociales, hice una pequeña encuesta, una de estas encuestas que mandé a mis contactos por WhatsApp para que ellos se lo mandaran a su vez a sus contactos. Me aproveché de una de estas alternativas, el SurveyMonkey, y se los mandé, y en el curso de 3 semanas recibí algo más de 4.000 respuestas. Una de las preguntas es: ¿cuál es tu edad? Y ahí ustedes ven, el grupo más pequeño eran las mujeres de 14 a 17 años. ¿Por qué puse desde 14? Porque esa es la edad mínima para consentimiento de actividad sexual que hay en Chile, y 17 porque siguen siendo menores de edad, después de 18 a 21, 21 a 22 a 25, etcétera, cada 3 años. Y ustedes ven, esa es la distribución de edad, y el 94% de quienes contestaron son de Chile. Todos los países que ustedes ven abajo, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú, etcétera, todos contestaron al menos una participante, ¿okay? Prácticamente toda Latinoamérica está presente, pero el 94% de las respuestas son de Chile. Y la pregunta primera fue entonces, al momento de elegir tu método anticonceptivo, en una escala de 0 a 10, donde 0 es lo mínimo y 10 es lo máximo, ¿cuánto influyó la opinión de tu mamá o tus familiares? Porque creo que en el boca a boca, evidentemente, nos ha llegado más cercano es la mamá y la familia. Y uno ve que el 54% respondió que 0, es decir, nada. Influyó nada a la mamá o los familiares. Y un 7,7% que influyó 10, que es el máximo. Claro, que analizando mi respuesta y mis preguntas, vi que yo no me hice asesorar por nadie, esto salió de un impulso. Debía haber preguntado quizás al momento de elegir tu primer método anticonceptivo o tu método anticonceptivo actual, porque yo no sé qué fue lo que respondieron las mujeres que respondieron la encuesta. Entonces es muy distinto si uno analiza esto por edad. Estos dos gráficos son lo mismo, ¿no es cierto? De arriba a abajo, aquí a la izquierda, arriba es 14, 17 años, abajo 50 o más. A mí me gusta más analizarlo como está aquí a la derecha. La primera columna es la de las mujeres más jóvenes. Ustedes ven que las más jóvenes, la mamá influye muchísimo más. Consideremos que desde 7 en adelante ya tenga bastante importancia, ¿no es cierto? Ustedes ven que de aquí hacia arriba prácticamente el 50% de las chicas, la mamá, la respuesta de la mamá o la opinión de la mamá influye mucho. Lo que es obvio, estamos hablando de niñas de 14, 17 años, la mamá las trae a la consulta, la mamá es quien la paga, ella las trae para la anticoncepción, ellas conversan con la mamá, obviamente que la opinión de ella va a importar. En cambio, en el grupo de las mayores, cada vez mientras mayores, las mujeres de 50 o más, obviamente que la opinión de la madre no vale nada, o sea, la gran mayoría realmente la opinión es 0. Entonces, cada vez que uno se hace una pregunta, siempre tiene que considerar frente a quién
tratamos. No es lo mismo si nuestra paciente es una mujer joven, una mujer adolescente, una mujer adulta joven, una mujer adulta mayor, o estamos hablando de una mujer ya bastante más madura. Va a ser distinto. Con este mismo boca a boca, ¿cuánto influyó la opinión de las amigas? De nuevo vemos, esto nos dice mucho. El 40% dijo que no influye nada, pero por edad, vemos a su vez de nuevo a la derecha, primera columna, las mujeres más jóvenes aparentemente influyó menos que las mujeres adultas jóvenes. Vemos que en la cuarta y quinta columna, que son las mujeres de 26 a 35 años, influye más las amigas que las mujeres más jóvenes, o a su vez en las mujeres mayores. Y en las mayores, de nuevo en la de 46 a 50, vuelve a influir más. Todas estas diferencias, considerablemente, que tenemos en todas estas columnas y las preguntas que les voy a mostrar son estadísticamente significativas. Pero pasando ahora a las redes sociales. A los que les gusta la medicina basada en la evidencia, hay una revisión Cochrane publicada en el año 2019, justamente viendo qué pasa con las intervenciones con redes sociales para apoyar el uso de la anticoncepción en mujeres. Ellos revisaron literatura del año 2017 y 2018, en que para ser ingresada, digamos, revisaron, bueno, 6 bases de datos, y ser ingresada tenía que cumplir estos 2 requisitos: haber utilizado una red social sola, o ya sea además en conjunta con otra red social, y haber seguido a las mujeres participantes durante al menos 3 meses después de la intervención. Y realmente de 600 y algo publicaciones iniciales, las fueron retirando, eliminando, llegaron solamente a 2 estudios cualitativos finales que les parecieron de buena calidad. Pese a eso, ustedes ven aquí a la derecha, no estaban exentos de sesgos, 2 sesgos importantes, los de rojo, y los amarillos eran sesgos parciales o dudosos. Por lo tanto, la conclusión de los autores fue de que hallaron poca evidencia científica disponible en ese momento acerca de que las redes sociales mejoraban el uso o el uso continuado de métodos anticonceptivos en mujeres. Sin embargo, si revisamos estas 2 publicaciones, son publicaciones de Anticoncepción del 2015 y de Bull en 2012, y son trabajos antiguos. Ambos fueron protocolos clínicos randomizados, pero uno que se llevó a cabo entre el 2012 y el 2013, y el otro entre el 2010 y el 2011. En el primero participaron mujeres que se reclutaron a través de un panel web representativas de Estados Unidos, y el brazo intervenido tenía posesión a un sitio web online que se llama Bedside, o sea, junto a tu cama o junto contigo, digamos, en que se les mostraban videos explicativos y se les enviaban correos electrónicos trimestrales. Y el otro grupo control no recibía nada. Y en el otro estudio, ese ya era un poco más interactivo, porque era a través de una página de salud sexual en Facebook, y que tenían 8 temas de discusión generales de salud sexual, y cada semana tenía un tema en específico, y tenía facilitadores juveniles, jóvenes, y que publicaban enlaces, cuestionarios, iniciaban debates y foros. Y el grupo control recibían un contenido, una página de Facebook, pero que sin embargo tenía noticias, pero nada en relación a contenido de salud sexual. Y en estos 2 se comparó, y fue en que no tuvieron, ¿no es cierto?, diferencias importantes. Pero ¿por qué les quise mostrar esto? Porque son experiencias de hace 10 años. Y en 10 años la situación, la manera de abordar las redes sociales, todo lo que ha sido posible de hacer en redes sociales, evidentemente que ha cambiado muchísimo. Por eso que les quiero mostrar otra realidad, esta que es una iniciativa, el HP o el PAI, las prácticas de alto impacto. Esta es una iniciativa de la Universidad de Johns Hopkins, que tiene sus co-sponsors, que son la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Planificación Familiar, el USAID, la UNFPA, etc.
tiene su listado, ¿no es cierto?, de cuáles son las prácticas de alto impacto en anticoncepción, que es una serie de prácticas que ya tienen que ver con el entorno propicio, con la prestación de servicio o con los cambios sociales y de comportamiento. Y en este último, de cambios sociales y comportamiento, lo que está ya comprobada es todo lo que es el uso de los medios de comunicación, sobre todo televisión y radio, para aportar, ¿no es cierto?, y lograr tener un alto impacto, pero los que tienen como prometedores son el uso de las tecnologías digitales para las prácticas de planificación familiar. Y uno busca en esta página y puede encontrar, entonces están todos los ejemplos, están las publicaciones de lo que han sido prácticas y ejemplos en distintos países, muchos en Asia y en África, de ejemplos que se han llevado a cabo de salud digital. Y se dan también herramientas, y aquí hay una serie de herramientas y recursos que se ponen a disposición para que cada uno pueda elaborar sus propias alternativas y herramientas para usar las herramientas digitales. Ahí ven abajo en el pie de página aquí en esta misma página están los links para intervenciones, ejemplos y recursos también de la Organización Mundial de la Salud. Así que esto es claramente prometedor. Y hay una publicación que tiene menos de un mes, que es de ahora de junio del 2021, que usa las redes sociales, pero ahora justo al revés. Lo que ellos usaron, nerds y los investigadores, es usar una red social para evaluar cuáles habían sido las actitudes de la población a lo largo del tiempo hacia los métodos anticonceptivos. Y ellos lo que hicieron fue utilizar Twitter, utilizar y evaluar los tweets desde el año 2006 al 2019, evaluar los tweets tanto en cantidad, en volumen, como en su contenido, ya sea si sus fraseos eran positivos, neutros o negativos a lo largo del tiempo, respecto a una serie de distintos métodos anticonceptivos. Usaron en el fondo algunas plataformas y unos programas que podría llamarse casi inteligencia artificial para evaluar todo esto. Les voy a mostrar solo algunos gráficos de esto. Antes de eso, mostrarles unos ejemplos como qué es lo que se considerarían tweets positivos. Por ejemplo, sí, Mirena no aumenta el peso y quizás hasta te dejarían amenorrea. Eso sería algo positivo. O yo tengo el Explanón y lo amo. Eso es un tweet positivo. O alguien que escribe, alguien usa Depo-Provera, ¿le gusta? ¿Qué pudiera esperar? Eso es neutro. O alguien que dice, tengo acné, estoy segura de que debe ser por mi dispositivo intrauterino. Eso sería un ejemplo negativo. Entonces, en este gráfico, ustedes esto muestra en el panel A lo que es el total, el volumen total, aquí en porcentaje de los el volumen de tweets que hubo a lo largo de estos 13 años. Los SARC que aparecen son los anticonceptivos de corto plazo, es decir, las inyecciones, el anillo, los parches y las pastillas anticonceptivas. Y los LARC, los de largo plazo, los dispositivos intrauterinos y los implantes. En el panel B es el volumen de tweets que hubo de estos mismos, lo ven en los colores aquí, a lo largo de los años, desde el 2008 al 2019, cómo se fue incrementando el volumen de tweets a lo largo de los años. Y es algo lógico porque Twitter se fue haciendo cada vez más usado por la población en general, cada vez hay más personas que usan Twitter y que tuitean, ya es un verbo, ya lo consideramos un verbo, todos andan tuiteando y tuitean sobre todas sus impresiones, sus sentimientos y sus actitudes, ¿no es cierto?, hacia su anticonceptivo. Y en el último panel está en proporción, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, cuál es la proporción de entre todos los tweets cada año de los distintos métodos anticonceptivos. Y en estas otras imágenes les muestro, en este mismo estudio,
lo que muestra en cuanto a lo que este programa de inteligencia artificial catalogaba como Twitter positivo, que siguen los verdes, neutro, los grises y negativo, los rojos. A lo largo del tiempo, las líneas en números absolutos y las barras en proporcional. Y los autores, esta es traducción literal, consideran que los tweets sobre anticoncepción son una fuente públicamente disponible que no se había explorado previamente y reflejan los patrones de uso y pueden ofrecer buena información que se pueden utilizar para estudiar las actitudes de las personas y claramente se podrían usar para corregir datos erróneos, etc. Así que claramente estoy convencida que son una buena alternativa. Así que también le pregunté en mi encuesta, ¿no es cierto?, cuánto en lo que a ellas, a las mujeres, les influyó lo que circulaba por las redes sociales. Y el 60% contestó que nada. Sin embargo, vuelve a ser distinta la respuesta según la edad de las mujeres. Ustedes ven que las mujeres jóvenes, las más jóvenes, las dos primeras columnas, o las tres primeras columnas, es significativamente distinto que las mujeres mayores, de 40 o más, que son las tres últimas columnas. Estas diferencias son todas estadísticamente significativas. O sea, es muy distinto, depende de la edad de las mujeres. Y se usaban redes sociales en este momento también, bueno, si buscaban información respecto a anticonceptivos en redes sociales. Hay un 50% que respondió nunca, un 35% ocasionalmente. Ya se imaginan cuál va a ser la siguiente diapositiva, obviamente según edad. De nuevo lo mismo. Los tres grupos mayores, la gran mayoría no lo utiliza nunca, aunque hay un grupo que sí, que realmente lo usa ocasionalmente. Pero obviamente el grupo hasta los 30 años y hasta los 35 más o menos son los que más utilizan las redes sociales y buscan información. El grupo de 18 a 21 años es estadísticamente significativa. La diferencia es el que más lo usa en forma y que responde enfáticamente que busca siempre información respecto a anticoncepción. ¿Cuáles son las ventajas del uso de redes sociales en salud en general o en anticoncepción, tanto para usuarias como para nosotros los profesionales que tenemos acceso a una información ilimitada, independientemente de dónde estemos, independientemente de nuestro acceso, del acceso económico, ¿no es cierto? Tenemos una comunicación inmediata con nuestro paciente o los pacientes con nosotros. Si tienen problemas, si tienen dudas, se me olvidó la pastilla, ¿qué hago? ¿No es cierto? O vomité, o lo que sea. O sea, eso es realmente una gran ventaja. Y para el usuario de red en general, además tiene un grupo de apoyo, pero también existe siempre la denuncia social. Estos casos que ha habido de los anticonceptivos mal envasados, ¿no es cierto?, que hubo la gracia de la denuncia social, se empezó a saber qué es lo que había pasado, etc. Pero también hay desventajas. Para el profesional es que tanto los pacientes como las instituciones le invaden. No tienen vida privada si no es capaz de apagar su celular, desconectarse de su Twitter. Existe una sobreoferta de las actividades y para el usuario la desventaja también es que puede tener una adicción a las redes sociales, existe un ciberbullying, existe la depresión por exceso de redes sociales, y eso sobre todo en adolescentes. Existe el autodiagnóstico, eso es una desventaja, y buscan, es que tengo goteo, entonces debo tener un cáncer de cuello del útero, ¿no es cierto? O no les llegó la regla, y buscan, y claramente entonces es porque están embarazadas. Y evidentemente un gran problema es esta dificultad en discriminar la calidad de la información. Porque no es lo mismo, y aquí puse el ejemplo de la migraña, y debía haber puesto algo en realidad en relación a anticonceptivo, pero pongamos que esto es migraña con aura, ¿no es cierto? Y en su relación con anticonceptivo, no es lo mismo la calidad de un foro X, donde X persona pone lo que le sucede a ella, y
Y obviamente no es lo mismo, porque puede ser, ella es una persona que tiene un problema, que no es lo mismo que si leyera en un foro, encontrar en un foro guiado por alguien de la Mayo Clinic, como en la foto que pongo acá, y que es capaz de poner en el contexto que eso es algo que le sucede a uno cada 100 usuarios, por ejemplo. Entonces, esta incapacidad de discriminar la calidad de la información es una gran desventaja. Y el problema de las expectativas también. En la encuesta, por eso también pregunté si es que buscaban dónde buscaban, ¿ok? Y si en la Organización Mundial de la Salud, si en las sociedades científicas, etc. Y otra vez, obviamente, hay grandes diferencias. Sobre todo las más jóvenes buscan en agrupaciones o en los influencers. Y los influencers, que son personas, doctores, doctoras, ¿no es cierto?, es algo muy, muy importante en los más jóvenes. Tienen mucho más importancia que las organizaciones, que la Mundial de la Salud, que las sociedades, etc. Uno se pregunta dónde quedamos los profesionales en la consejería de la anticoncepción. ¿Seguimos teniendo alguna importancia que nosotros de alguna manera lo podamos orientar en una determinada dirección? Por eso que también lo pregunté. Y aquí vemos que en verde, y esto es transversal a todos los grupos, puntuación 10. La pregunta era médico, médica, obstétrica, matrona, matrón. Para la gran mayoría seguimos teniendo, somos muy importantes, los influimos de forma muy importante al momento de tomar la decisión. Por eso que mismo que tenemos una gran responsabilidad en esta diada o tríada de la consejería. Tenemos que actuar con respeto, con veracidad y con prudencia. Obviamente que el método anticonceptivo tiene que ofrecer seguridad anticonceptiva y efectos benéficos. Y el usuario tiene que tener tolerancia a los efectos secundarios y responsabilidad en el uso. Pero el médico o la matrona o el matrón tiene que actuar con veracidad y con prudencia. Independientemente de que ese método está disponible y sea justicia en su acceso o no. Y la veracidad quiere decir que para cada método anticonceptivo, la paciente necesita saber al menos la fiabilidad del método, la facilidad del uso del método, los efectos secundarios potenciales y los riesgos de salud. Y la prudencia es que al menos debemos tener clarísimo los criterios médicos de elegibilidad del método anticonceptivo y regirnos por eso. Tenemos una gran responsabilidad en nuestra consejería para con nuestros pacientes. Todavía seguimos siendo importantes para ellos. Todavía no nos han ganado el boca a boca en la anticoncepción y las redes sociales. Así que tenemos que ser responsables para con eso y estar ahí cada día junto a nuestros pacientes haciendo una buena consejería. Muchas gracias por su atención. Sin duda alguna, esta presentación, doctora, del boca a boca y las redes sociales de la anticoncepción nos abre los ojos ante muchas cuestiones que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que hacer. Doctora, nos empiezan a llegar preguntas de la audiencia. Iniciaré con este proyecto. En las redes sociales muchas veces observamos historias puntuales de distorsión de la percepción de la realidad en términos de frecuencia. Por ejemplo, un caso de tromboembolismo venoso en una usuaria de anticoncepción combinada. ¿Cómo recomienda manejar la comunicación de riesgos para estos casos donde es necesario balancear los riesgos versus los beneficios de uso de la anticoncepción? Muy buena pregunta. Porque eso nos toca hacerlo tanto en las redes sociales como en nuestra actividad presencial. Sobre todo cuando se ha hecho un mal manejo en los medios y, por ejemplo, se dice que el anticonceptivo aumenta un 50% el riesgo de una trombosis, cuando nosotros sabemos que, claro, aumenta de un 2 en 10.000 a un 4 en 10.000. Y nos explican algo que hay que verlo como tasa y no como un porcentaje. Y
y yo creo que tenemos que quizás aprender a hablarle y enseñarle a la población algunos conceptos que no tienen por qué saber matemáticamente lo que es una tasa, etcétera, y tal vez enseñar respecto a situaciones muy concretas. Y una vez vi un ejemplo que era en relación al fútbol. Casi todos manejan fútbol y, por ejemplo, ejemplos así como que sí, se produce trombosis. Si se piensan en un estadio de fútbol lleno, 2 personas de todo ese estadio lleno, de todo ese estadio de fútbol lleno de personas van a hacer una trombosis por culpa de un anticonceptivo. O sea, algo como para que se puedan hacer una imagen de lo que es en proporción. Yo creo que hay que usar imágenes, tanto en lo presencial como en las redes sociales, que sean fácilmente comprensibles por la mayoría, que sean pocas palabras, que sea algo corto y que sea fácil de crear una imagen que además sea tan atractiva, que sea multiplicable, que sea una idea atractiva, que inmediatamente lo retuitean o lo vuelven a mandar en el WhatsApp. Entonces es, como dijo una colega, que hay que aprender a transcribir unas palabras técnicas a un lenguaje no técnico, ¿no es cierto?, y hacerlo atractivo para el resto de la gente y hacerlo fácil. Muchas gracias, doctora Shi. Desde su perspectiva, ¿cuál es o puede ser el impacto del uso de las redes sociales en la consejería anticonceptiva, doctora? Muchas gracias a la pregunta de la audiencia. Yo personalmente creo que el impacto puede ser muy, muy grande. Creo que estamos partiendo con esto. Creo que realmente son herramientas que se están todavía subutilizando. O tal vez en mi generación, yo estoy en la generación, somos los mayores que la estamos subutilizando. Los más jóvenes, así como lo vi en mi encuesta, que son los que más lo usan. Yo tengo colegas que son influencers, que están haciendo la que yo nombraba y que la puse como un ejemplo, la doctora Andrea Unidos, ella tiene su Instagram y todo como influencer dirigidamente a gente joven, y realmente veo que está jugando un rol increíblemente importante. Entonces tengo claro que no todos, y yo no lo estoy haciendo en forma personal, y no todos lo hacemos ni lo van a hacer. Entonces creo que el rol que podemos jugar la mayoría de quienes somos personal de salud, y no lo vamos a hacer en forma personal, al menos podría ser informarnos de buenas redes sociales, ya sea porque vemos que va a ser dependiente de la edad, al menos de la edad de las mujeres que atendamos, o del país en que estemos, o del grupo social en que estemos, ¿no es cierto?, o al mínimo de la edad, cuáles van a ser eventualmente las redes sociales que más este grupo de mujeres o de parejas van a acceder. Entonces, poder saber cuáles son las redes sociales que ellos van a poder acceder más y poder recomendarles, ¿no es cierto?, pues que sean las de la Organización Mundial de la Salud o de algunas organizaciones o de influencers en particular. Entonces, averiguar, saber cuáles y poder darles un listado, por ejemplo, de buenas personas o buenas influencers a quienes poder seguir, o organizaciones a quienes poder seguir en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter, cosa que puedan recibir información, interactuar, preguntar y recibir información de buena calidad. Yo creo que ahí es donde puede estar lo que podemos hacer la mayoría, o la responsabilidad de nosotros de la mayoría, quienes no seamos prevencionistas y no estemos nosotros mismos creando información. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es la doctora Diana Mansur. Ella es consultora en ginecología comunitaria y salud reproductiva en Newcastle. Es profesora y asociada clínica en la Universidad de Newcastle y vicepresidenta senior en la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Royal College de Ginecobstetras. La doctora Diana es la oficial principal del Comité de Efectividad Clínica de la Facultad de Salud Reproductiva.
el Comité de Estándares Clínicos y del Grupo de Estudios Clínicos y la Revista de Salud Sexual y Reproductiva. La doctora Diana Mansur es autor de más de 90 publicaciones revisadas por pares y ha coescrito el libro Anticoncepción Fácil, Contraception Made Easy, con la doctora Laura Percy, para quienes trabajan en la práctica de medicina general y familiar. Las áreas de especialización de la doctora Diana Mansur incluyen la aceptabilidad de los métodos anticonceptivos, los beneficios no anticonceptivos de la anticoncepción, el desarrollo de métodos anticonceptivos a largo plazo, el tratamiento médico del sangrado menstrual abundante y el tratamiento de la menopausia. Ella nos hablará acerca de los top tips para el manejo del sangrado problemático con la anticoncepción hormonal. Muchas gracias, doctora Diana Mansur. Es un gusto que participe en este evento con nosotros. Adelante. Thanks, Saeed. Welcome, everybody. I'm really pleased to be able to talk to you, and I'm talking about the top tips for managing problematic bleeding with hormonal contraception. These are my declarations of interest. And as you can see, I am a consultant community gynecologist in the northeast of England, and I'm referred a lot of patients with complex problems but requiring contraception. So what am I going to talk about in the next 20 minutes or so? Well, I'm going to initially look at combined hormonal methods, be it pills, patches, vaginal rings, and look at how their bleeding pattern can vary. And what makes those bleeding patterns vary can be the hormone dose, the type of progestogen, the regimen, what kind of route is being used, be it a patch, a pill, or a vaginal ring. And then when you're still getting unscheduled bleeding, what are my thoughts about a management option? I know it says hormonal contraception, but I thought I'd have to bring something in about copper IUDs and where you get problematic bleeding, why that occurs, and what you might be able to do. And we'll also talk about the problematic bleeding when you're using progesterone-only methods. So much of what I'm going to talk about is based on a document from our Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare in the UK. And we produced this now about 6 years ago, but very little has happened since then. And the previous document had been called Unscheduled Bleeding with Hormonal Contraception. But as we know, with the combined pill and patch and ring, you can have scheduled bleeds and unscheduled bleeds. But with progesterone-only methods, apart from perhaps one very new drospirenone progesterone-only pill that may come onto the market, all the other progesterone-only methods tend to give unscheduled bleeding or problematic bleeding. So what I'm going to do is to start initially just talking about the combined hormonal contraceptive and about their unscheduled bleeding problems. And when you first look at any documentation about combined hormonal methods, you'll find up to 20% of women will actually complain of some irregular bleeding. That's when they're getting bleeding while they're still taking their pill or using their patch or vaginal ring. And I'm going to show you this paper from 20 years ago to demonstrate several things. The first, these pills had ethinyl estradiol in them. And if you look at the pink columns and the red columns, this is where they're using levonorgestrel as the progestogen. But the pink column is a pill with 20 micrograms of ethinyl estradiol, and the red column is with 30 micrograms of estradiol. And if you're looking at the unscheduled bleeding, you can clearly see that people who are taking a 20 microgram levonorgestrel pill had more unscheduled bleeding. So that's the first thing. The lower the dose of estrogen, the more likely you're going to get some erratic bleeding with combined hormonal contraception. And the next thing I want you to look at are the two 20 microgram pills. One contains levonorgestrel, one contains norethisterone. And you can easily see that's the green column with norethisterone 20 microgram pills. You get more erratic bleeding with a norethisterone 20 microgram pill compared to a levonorgestrel pill.
So it's not just the dose and the type of estrogen that matters, but also the type of progestogen. I know it gets confusing, but it's just thinking through what you might prescribe and what you might expect from erratic bleeding with what you're prescribing. And therefore, it's interesting to see, and this is unpublished data, that if you look at a drospirenone ethinyl estradiol pill, you would have thought you would have got better cycle control with a 30 microgram pill compared to a 20 microgram pill. But in fact, also by shortening the hormone-free interval down to 4 days rather than 7, you tend to get less erratic bleeding. So it's not just the estrogen, it's not just the progestogen, but it's the regime that may matter. And then we start looking at the route that you're giving the hormones. So this is comparing what is now known as the Evra patch, but a transdermal patch, versus a traditional triphasic levonorgestrel combined pill. And for the first 2 or 3 months, you can see that there is more erratic bleeding with the patch compared to a triphasic levonorgestrel pill. And triphasic pills were brought in to try and give better cycle control, certainly when levonorgestrel was used in a combined pill. So perhaps the transdermal patch will give initially a little bit more erratic bleeding, and that may be something to do with the absorption of these hormones through the skin. However, when you then start to look at a vaginal ring, and this was looking at a vaginal ring, NuvaRing, versus a drospirenone 30 microgram pill, and wearing the ring for 3 weeks and then having a week's break, and the same for the Yasmin, it's taking it for 21 days with a 7-day break. And you can compare the spotting and bleeding. Now, we always think a 30 microgram drospirenone pill gives very good cycle control. And you can see each of these treatment cycles of 28 days on the graph. And what is obvious is that the vaginal ring seems to give much better or less breakthrough bleeding and spotting, certainly within the first 6 months, compared to an oral pill. And this may be partly because you're wearing a ring for 3 weeks, so you don't have to remember to take something on a daily basis, which may cause erratic bleeding. It may be something to do with the fact that the ring is sitting in the vagina, and although you do get systemic doses of ethinyl estradiol and etonogestrel, because it's in the vagina, it's being absorbed into the local tissues first, and it may have a stabilizing effect on the endometrium before it's then metabolized. But it's fascinating to say, but well, perhaps the route does matter too. And then we have other things that can cause erratic bleeding with combined pill users. And this is the whole list of D's that I always remember. That if I have somebody coming through the door taking particularly a combined pill, and I think, right, why are they getting bleeding? Well, the first thing that I think of is default. They've actually forgotten to take their pills. And that is one of the most common reasons why we get bleeding with the pill. The next thing I worry about is there an underlying disease? And of course, most commonly we think of a sexually transmitted infection such as, say, chlamydia, and we may want to rule that out. The other thing is we're worried about cervical problems, particularly a cervical cancer. So we may want to examine that patient depending on how long they've been bleeding for. But then there's other things that may lead to this poor cycle control. So what you saw very early on in my slides is that you're tending to get more irregular bleeding in the first few cycles of taking your pill. So that's duration. They've only been on their pill for a few months and it will settle down. And I also pointed out it may be the dose or the type of progestogen along with the ethinyl estradiol. And therefore dose, if it's a low dose pill, they're more likely to get breakthrough bleeding. But they may be taking some sort of drug that is an enzyme inducer which will increase metabolism, which will lead to more erratic bleeding. Or they may have a disturbance of absorption, so they've had a gut resection,
And if it's a massive resection, they may be dealing with these combined hormonal methods. Well, obviously you're going to take a bit of a history to find out when it's happening, how long it's been happening for, whether it's associated with sex or not. You may want to screen for an STI or for pregnancy if it's appropriate. And depending on their age, you may want to check that they're up to date with their cervical screening. Very often, by the time that we're seeing them, we would probably examine them. But particularly, even if it's been only for a month or so, if they're getting pain or an abnormal discharge or pain with sex, then you'll be examining them. If on examination you find an abnormality, then obviously you'll be taking them down a different route for perhaps doing a scan and assessing their endometrium, depending on their age and any other risk factors. On the other hand, if the findings are normal, you may say, well, if it's less than 3 months, why don't you persevere for a bit longer? Because we certainly know that this sort of unscheduled bleeding seems to improve over time. But if they've given it time or they're wanting to change, then you may be looking at offering a different combined hormonal method or even a different method altogether. And so these are my thoughts about what I do for unscheduled bleeding with combined hormonal pill users and patch users. Is I think, right, well, if they still want to be on their pill, there's a bit of evidence to suggest that people taking a gestadine 30 microgram pill or an orgestimate 35 microgram pill may have slightly better cycle control. And as I've shown you earlier, a vaginal ring, a combined ring such as NuvaRing, probably gives you the best cycle control of all the low-dose combined hormonal options. Of course, you could just say, well, let's go across to a progesterone-only method, and something like depomedroxy progesterone acetate injection is much more likely in the longer term to give you no bleeds. But it won't give you a regular cycle, of course. And occasionally, there's a small number of women who are either poor absorbers or rapid metabolizers of their pill. You might need to increase their dose of pill to a 40 microgram ethinyl estradiol pill. And we don't have such a pill in the UK, but there is in Europe. So we would put 2 20 microgram ethinyl estradiol pills together, and they take them together on a daily basis for 21 days with a 7-day break. Now this is completely off-label, but for a small number of women, that will mean they have a much more scheduled bleed. So let's start looking at the progesterone-only methods in irregular bleeding. Now we know with progesterone-only methods, if you did a hysteroscopy and looked inside their uterus, you'd see a nice atrophic endometrium, but you'd also see these thin, small, distended, fragile microvessels. And when you touch them with your hysteroscope, they often bleed. And it's this disturbance of angiogenesis that often causes this sort of brown vaginal loss at times and light bleeding. And we can see if you looked at their steroid receptors, these are being downregulated. And overall, these methods seem to have an effect on the tissue breakdown and defective repair that occurs. So thinking of progesterone-only pills, I'm going to show you some data around the desogestrel progesterone-only pill, comparing it to a levonorgestrel progesterone-only pill. And this is for the first 3 months or so of when you first start taking these pills. And this is looking at 90-day reference periods. And really this first slide is just showing that within the first 3 to 4 months, both these pills tend to behave in the same way, with the majority of women getting sort of between 3 and 5 bleeding and or spotting episodes in their 90 days. But at the end of the first year, so the 3 months leading up to the end of the first year, things do change. So that the people taking a desogestrel progesterone-only pill are more likely to be amenorrheic, so having no periods. So about 20% of women were getting no periods. About 30% or just over were getting light and infrequent bleeds. And again, some women were getting like a normal 3 or 5 bleeding episodes over 90 days. With the levonorgestrel progesterone-only pill, you are much more likely to have a bleed. So when you're getting somebody coming through the door with problems with their progesterone-only pill,
obviously you're going to exclude any underlying pathology. Hopefully before you even prescribed it, you've told them that you may well get some erratic bleeding with this form of contraception. But if it's a real issue, if they're using a desogestrel progesterone pill, which obviously 98% of women will not ovulate with this, if they're getting bleeding that's all over the place, then you might want to then change them to a more traditional progesterone pill, say with levonorgestrel or norethistérone, where only about 50% of women will not ovulate, and they're much more likely to get a regular monthly bleed. The only problem is that they've only got a 3-hour window to remember their pills each day, whereas with a desogestrel progesterone pill, you've got up to 12 hours, which can be quite an issue for some women. The other thing is if they're taking a levonorgestrel progesterone pill and they're getting lots of bleeding, then you may want to convert them to a desogestrel pill where they're more likely to get infrequent bleeds or no bleeds over time. And completely off-label, what we sometimes do with women on a desogestrel pill that really like it, and they like that 12 hours remembrance for actually taking their pill, we might give them 2 desogestrel pills daily. Now it is off-label, but that often results in more infrequent bleeds and even no bleeds. And again off-label, something that I have sometimes done if the bleeding's been persistent is that I ask them to take a break from their progesterone pill, make sure they don't get pregnant during that time, and once the bleeding has stopped, they can then restart their progesterone pill, but of course they'll need to use barrier methods during the time they've had the break, plus for another 48 hours on restarting before their contraception's restarted. And just having that small break will often stabilise the endometrium and they won't continue to have the erratic bleeding. What about bleeding patterns with the injections, if they're just progesterone only? Well, we know that the longer that you're using the injection, the more infrequent the bleeds. But within the first 3 months, up to about a third of women might have a prolonged episode of bleeding for at least 10 days. So you do need to warn them before that first prescription that might well happen. But the more injections they have, the less they're likely to bleed. So by month 12, perhaps only 10 to 12% of women will actually have any prolonged bleeding. And when you look at the bleeding with these injections, it's not really affected by people's age, their body mass index, or their parity. We also know that once you've excluded other causes for their bleeding, I sometimes reduce the injection interval. And in fact, some people do that even with that first injection, because you're much more likely to get infrequent or no bleeds with a shorter injection interval initially. And if they're presenting to me, say a year, 2 years down the line, I might do that again. I might just reduce their injection interval. Within the summary of product characteristics, it actually says that you can use estrogen to actually reduce the prolonged or excessive bleeding. And many of these women have a contraindication perhaps to use ethinyl estradiol combined pills. But if they don't, then just using a 30 microgram ethinyl estradiol combined pill for 3 months or so will often reduce this bleeding problem. You can reduce the injection interval as well, and then things are fine. If ethinyl estradiol is contraindicated, then you might think about using a transdermal 50 microgram patch. That can be used again for up to 3 months, and that may well, again, benefit their bleeding pattern, and then they can continue with their injections every 10 to 12 weeks. I promised you I'd say something about copper IUDs, and what we know about is compared to, this is a sort of Paragard type of IUD, that you certainly over time get about a 40% increase in the amount of bleeding compared to something like a hormone intrauterine system, where you see a 90% fall in blood loss. And we have been looking at some data in Newcastle
about why and what might be affecting this bleeding. And this is looking at continuation rates for copper IUDs, and it was the big European study in women under the age of 30, so quite a lot of them were women who've not had children. And the things that you can take away from our initial work that's about to be published is that the more copper that you have on a copper IUD, the lower the continuation rate. And it's likely to be linked with more irregular bleeding. I mean, I think that's fascinating. It's to do with the sterile type of endometritis that occurs in the endometrium. And we also know that the bigger the frame, again, the poorer the continuation. So perhaps having those plastic arms sticking into the wall of the myometrium may cause pain, and therefore more women are wanting to have it removed. So what I tend to say to women who are having a copper IUD fitted, I will always tell them that they're going to have a slightly heavier, longer, and perhaps even more painful period. It does seem to improve with time, although if some people get some intermenstrual bleeding, and some people do around ovulation with copper IUDs, that tends to stay. And to help treat it, we would talk about prescribing a non-steroidal anti-inflammatory drug. That will certainly help both the bleeding and the pain, and there's no one non-steroidal that's any better than another. Another option, particularly to reduce the amount they bleed, would be to use tranexamic acid, about 1 gram, 3 times a day for 4 or 5 days during menstruation, and that works very well for copper IUD users. So what about women using levonorgestrel releasing intrauterine systems? Well, this is just really showing you some bleeding data for the 3 different systems that we have available in the UK. Obviously, you've heard of Mirena, and we've got another one called Levocert, which has 52 milligrams of levonorgestrel. We have Kylena, that's also licensed for 5 years, that has 19.5 milligrams of levonorgestrel, and JDES, which is licensed for 3 years with 13 milligrams of levonorgestrel. And actually, when you look at the first year, so these are 90-day reference periods, so looking up to the end of that 4th reference period, the bleeding and spotting of all of these devices are very much the same. But over the next 3 years, you can see that you get less bleeding and spotting with a 52 milligram intrauterine system compared to these lower dose intrauterine systems. And so when you're counselling women about these options, you need to say to them, well, this is what they're likely to do. Perhaps in the first year they're all a bit the same, but as time goes on, you're more likely to see a regular, but perhaps lighter bleed with Kylena and JDES compared to something like Mirena/Levocert. But we have people coming back with their IUS saying they're getting a lot of problematic prolonged bleeding, and of course we'll try and rule out any pathology. And we'll also do a scan just to make sure the device is in the right position. If they're on a lower dose IUS, we may offer them a higher dose, such as a Mirena IUS. And again, if they're in their first year, we might offer them a combined oral contraceptive, because, as you've seen, after that first year, we know that the receptor status for estrogen goes right the way down, and they don't respond very well to it. There's been a bit of research looking at progesterone receptor patterns for the IUS, and that may be beneficial in the short term. Non-steroidal anti-inflammatory drugs don't seem to have much of an effect, and there really is no point just adding in with more oral progestogen, because the bleeding will continue. You've got a whole lot of progesterone sitting in the uterine cavity, so why take some more orally? It really seems to have no benefit. And lastly, we're just going to talk about the etonogestrel implant. And I've been involved in quite a lot of the research looking at the bleeding pattern for the etonogestrel implant. And this was some data we published about 13 years ago, looking at, over a 3-year period, how likely it was for women to have no bleeds, infrequent bleeds, sort of a normal bleed cycle, or more frequent or prolonged bleeding. And it's often misconstrued because people think, oh, right, well, about 20% of women get no bleeds with this. And that's not really true. It's at some point in that
2 to 3 years is that they've had no bleeding. So there can be quite a mixture of bleeding patterns amongst this rather simplified slide. And this is really just trying to demonstrate that. Because if we looked at, and this is the dark blue, which is prolonged bleeding and frequent bleeding, at least 3 to 5 episodes in 90 days. If we look at that after the first 3 months, so within the first 3 months, you'll see 180 women in this study had prolonged and quite frequent bleeds. But if we looked at the next 3 months, if we looked at no bleeds, infrequent bleeds, or normal bleeds, about a third or more will have a more favourable bleeding pattern. And if we actually look at the end of reference period 4, which is the end of the first year, even though they started off with very unfavourable bleeding, about 50% will actually have a much more favourable bleeding pattern. Although that you can still see there are some women who actually have now dropped out and had their implant removed for a number of different reasons. So we re-looked at all this data again, and instead of just looking at groups and cross-sectional data, we looked at every individual woman. You can imagine how tedious that was, thinking that we might see something different. And we didn't. So when we did that and looked at women within their first 3 months of using the implant, those that were felt to have a favourable bleeding pattern within that first 3 months, and we followed them through for another 9 months, you can see that each 3 months the same women seem to have the most favourable bleeding patterns. And by the end of a year, at least 80% of women were still having a favourable bleeding pattern if they started off with a favourable bleeding pattern. So that's with no bleeds, infrequent bleeds, or just a regular short bleed. If they started off, however, with an unfavourable bleeding pattern, so that's where they were having prolonged bleeding or frequent bleeding or a mixture of the both, in the next 3 months, about 35% of those women would have a favourable bleed. And actually, by the end of the first year, we had about 50% of women who started off with unfavourable bleeding actually having favourable bleeding. So if you persist and keep with it, at least 1 in 2 women may develop a more favourable bleeding pattern. I know it's a bit complicated, but you need to look at that slide closely. So overall, what we know is that perhaps ethnicity may play a part. The initial data that we looked at was Caucasian women seem to have the most number of bleeding and spotting days over a 90-day period, and women from Southeast Asia had the fewest days. But it wasn't linked with parity, it wasn't linked with age, it wasn't linked with the previous contraceptive method or their body mass index, or breastfeeding even. It did seem to be that depending on where they were in the world, it had an effect on how they bled. So how do we stop that bleeding with the implants? Well, there's been a few studies out there, but a lot of this is actually based on not a lot of evidence. We've published this in our Contraception Made Easy book. And what we would suggest is that the thing that seems to reduce bleeding problems in women using implants, and if they want to continue using it, is to give a combined oral contraceptive. And this is obviously off-label use. And again, with no real studies to back it, if they're contraindicated to taking a combined pill, you could give them just 1 desogestral progesterone pill daily, and anecdotally that seems to help about 60% of women. The other thing is to give them quite high-dose progestogens, such as norethisterone 5 milligrams 3 times a day, and that may well help their bleeding. What we do know, however, is doxycycline doesn't seem to work. Now, that was tried in a pilot study, and then they had a much bigger study. Now, in the pilot study, it seemed to work. And we know that doxycycline is a metalloproteinase inhibitor, but what they didn't do in their pilot study was to look for chlamydia. And perhaps they were treating chlamydia, and that's why the bleeding improved. Whereas in their big study, they did look for STIs,
and they didn't see any benefits of doxycycline. We also suggest if they've been fine and they've not been bleeding very much, but then they start to bleed, if it's within, say, the first 2 to 3 years, you'll be changing it at year 3, we might exchange it a little bit earlier. So if it's over 2 years it's been in the arm, but less than 3, we might change it that little bit earlier, and often the bleeding pattern will improve. But with many of these things, actually no treatment confers long-term benefit, and that's the real problem. For many women, they like this method of contraception, but there are some where they'll get persistent erratic bleeding and it won't be the method for them. So really just the take-home messages are that once you've excluded pathology, with combined hormonal methods, it seems that the combined vaginal ring gives the best cycle control. With problematic bleeding with the desogestrel-progesterone-only pill, remember, keep with it, because the longer you're using the desogestrel-progesterone-only pill, the more likely the bleeding pattern improves, so you're going to get more infrequent or no bleeds. And with the implant, the injection, and the intrauterine system, short-term combined hormonal contraception is often the treatment of choice to get people through that erratic bleeding, and then it may be that with time things will improve. Good to speak to you all. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Diana. Excelente presentación. Es algo que para todos los profesionales de la salud nos cuesta mucho trabajo el poder atender este patrón de sangrado y sobre todo el poder asesorar a nuestras usuarias de métodos anticonceptivos. Doctora, nos están llegando preguntas de la audiencia. La primera de ellas es: ¿cuánto tiempo recomendaría o consideraría apropiado esperar antes de retirar un determinado método que está causando patrón de sangrado problemático? Well, thank you, Said. Do you know, I'm not sure it's for us to wait as clinicians, because I think women will often tell us when they've had enough. And I'm always amazed that I see some women who have been putting up with erratic or heavy bleeding for several years, and they'll say, actually, I love this method because it's so effective. I don't want to have anything else. And if they're not anemic, and if they're otherwise without any pathology, they may well continue it. And you know, you see other people, even though you've talked to them about perhaps some erratic, irregular bleeding, who start to get a little bit more irregular bleeding, and they'll say, no, I don't want this. I want to actually see a regular monthly bleed. And for example, you might have to remove their intrauterine system or their implant, even only after a few months, because they just can't tolerate it. So really my message back is, you have to talk them through the kind of bleeding pattern they might get with the different methods, often saying that it may well improve with time, and we know that, certainly with a number of these methods. But it's up to the woman to decide that if she wants to have it discontinued. You can say that, you know, if you're getting into problems, don't spend a long time at home and not come back to me. There are things we might be able to do to make things better so that you can continue with that method. No, it's not for us to make the final decision about discontinuation. It should be the woman. Muchas gracias, doctora Diana. En su experiencia, ¿hay algún indicador clínico o predictivo, por ejemplo, la edad, el peso, que nos pueda ayudar a predecir un patrón de sangrado desfavorable? That's a really interesting question. And you know, I always thought there must be something that you can predict how somebody's going to bleed. You know, is it their body mass index? Is it that they've never had children or they've had children? May it be age? And as you've seen through the slides, there's actually very little that gives you any idea. The only thing that we've seemed to found, certainly from the implant data, was that women who come from Southeast Asia tend to get fewer spotting and bleeding days with the implant. And actually many years ago, they also had less spotting and bleeding with the progesterone-only injection. So perhaps ethnicity plays a part, but actually nothing else seems to have any useful indicator for you. Gracias, doctora. Excelente respuesta. ¿Cómo percibe el uso de tecnologías para la asesoría sobre anticonceptivos, doctora?
contraceptive technologies. You know, we've advanced so much in the last 2 years, but we have a number of things in the UK which I think are much more exciting than a paper leaflet. In days gone by, we gave a lot of paper leaflets out, and now we have on our smartphones various apps. We've got one app that has an avatar that talks you through the different contraceptive methods, telling you about the advantages and disadvantages. We have a website that's been developed called Contraception Choices, where there's a contraceptive tool. So women can go in there and they can put their age, they can put whether they've had children or not, they can put in whether they want to bleed or not bleed, whether they want something to help their skin, whether they'll be able to remember a pill. And they ask all these questions and they answer them all, and at the end it'll say, well, your ideal choice is a contraceptive patch. And so often, you know, we women aren't logical. That's the logical response, that's what they need. And then women will go, no, but I want a vaginal ring. So you can see that although we've got lots of sophisticated methods now of technology, it doesn't always answer our problem. I think we have to give a lot of information to women and they go away and they think it through. There are some useful things. I'm sure you've got some websites in South America and in Central America that you can use. But I think online, social media, there's an awful lot of misinformation out there. And it's trying to direct women to websites that you know in your country have good factual information, and hopefully there's a bit of interaction too. Muchas gracias, doctora Diana. Pues bien, con esto cerramos la participación de nuestros 3 ponentes. Con esto llegamos al cierre de este segundo día de este evento virtual. Agradecemos a estos 3 ponentes que tuvimos de tarea internacional con suma experiencia en el área de anticoncepción. El día de hoy, en nuestra primera sesión, hablamos del anillo vaginal. ¿Qué hemos aprendido después de 20 años con toda la experiencia que ha tenido el doctor Iñaki? Sin duda alguna, el poder tener una vía de administración parenteral, la cual no requiere el efecto del primer paso, nos puede dar ventajas para el uso de anticonceptivos combinados. A lo largo de esta presentación, hablamos de las ventajas de la administración de la vía vaginal, hablamos del impacto que tiene con el cumplimiento y la efectividad el hecho de que se administre un anticonceptivo de forma mensual. Vimos que el anillo vaginal, sin duda alguna, es muy aceptado por las mujeres en general, principalmente por las jóvenes, y sobre todo que a lo largo de estos 20 años existe evidencia para el uso del anillo vaginal. Posteriormente, con nuestra segunda ponente, la doctora Shiri de Chile, hablamos acerca de las redes sociales, la importancia que tiene ahora para todas las áreas, en específico para el área de la salud en este momento. Sin duda alguna, la telemedicina y todas las herramientas tecnológicas nos ayudan a que nosotros como profesionales de la salud estemos más cercanos a nuestros pacientes. En el área de anticoncepción es muy importante las redes sociales porque nos permite la asesoría anticonceptiva y poder dar información a los usuarios. Nosotros como profesionales de la salud debemos estar atentos a la información que existe, la información que nosotros podemos obtener. Tenemos ante todo, como nos dijo la doctora, tener mucha prudencia con la información, respeto a la información que estamos otorgando y sobre todo siempre valorar la veracidad de la información. Finalmente, la doctora Diana Mansur nos dio tips para el manejo del sangrado problemático con la anticoncepción hormonal. Fuimos revisando que la anticoncepción combinada proporciona un mejor control del ciclo. Hablamos de la alteración del patrón de sangrado secundario a los anticonceptivos de solo progestina. Y recordamos que ese patrón de sangrado puede mejorar con el paso del tiempo. Sin embargo, en aquellos sangrados prolongados o desfavorables, los hormonales a corto plazo pueden ser la opción de tratamiento y la doctora nos fue guiando cómo realizar. Con esto cerramos este segundo día de este evento.
Les agradecemos mucho el tiempo de estar aquí con todos nosotros y los invitamos para mañana, el tercer día de este evento regional y cierre del mismo. Muchas gracias, que pasen buena noche.